El vapor del baño se enredaba en mis pulmones como un secreto que no pedí, pero que me golpeó en la cara cuando abrí la puerta sin llamar. Allí estaba Alberto, mi hijastro, de rodillas frente al espejo empañado, con las manos temblorosas sosteniendo un mechón de su cabello oscuro que acababa de cortarse con unas tijeras oxidadas. Gotas de sangre mínimas salpicando el lavabo como lágrimas no derramadas. «Sal de aquí. Manuel. No mires», gritó su voz rota. Un eco que rebotó en las baldosas frías de nuestra casa en Jaén. Pero yo ya había visto demasiado, el pánico en sus ojos castaños. El reflejo de un chico que se odiaba a sí mismo por ser quien era. Aquella noche. El aceite de oliva de las fincas familiares olía a traición en el aire seco de Andalucía. Y yo. Un viudo de 50 años que había jurado proteger a la familia de mi difunta esposa. Me convertí en el guardián de un secreto que me quemaba las entrañas. No sabía entonces que ese baño, con su espejo roto y su silencio ensordecedor, sería el umbral de un abismo donde el amor y el odio se confundirían como las raíces de los olivos en la sierra de Jaén. Me quedé paralizado en el umbral, el corazón latiéndome como un tambor flamenco en una fiesta que nadie invitó. Alberto se cubrió el rostro con las manos, las tijeras cayendo al suelo con un clan metálico que resonó como un veredicto. «Por favor, Manuel. No le digas a nadie», suplicó, la voz ahogada en sollozos que intentaba sofocar contra el mármol. Yo, que había enterrado a mi mujer hacía solo 2 años en el cementerio de San Ildefonso, rodeado de cipreses que susurraban plegarias olvidadas. Sentí que el mundo se inclinaba bajo mis pies. Jaén, con sus catedrales góticas y sus calles empedradas que olían a jazmín y a historia, de repente se sentía como una prisión de secretos familiares. Extendí la mano. No para juzgar, sino para ayudar. Porque en ese momento vi en el no al hijastro distante que mi esposa me había legado, sino a un chico perdido en la tormenta de su propia identidad. «Ven, hijo», murmuré, arrodillándome a su lado con cuidado, como si tocara un animal herido. El baño estaba caliente. El espejo aún empañado por el vapor de la ducha que había interrumpido. Sus hombros, anchos pero frágiles bajo la camiseta raída, temblaban violentamente. Le quité las tijeras de la mano con gentileza, notando cómo sus uñas mordidas sangraban levemente. «¿Qué hacías, Alberto? Dime la verdad». Él levantó la vista, los ojos rojos e hinchados. Y en ese instante, el peso de nuestra relación, fría, distante desde que mi esposa, Carmen, nos dejó, se hizo insoportable. «Quería cambiar», confesó al fin, la voz un hilo quebrado. «Quería ser alguien que no me avergüence. Alguien que papá aprobaría si estuviera aquí». Su padre biológico. Un camionero que abandonó a Carmen antes de que Alberto naciera. Era un fantasma que rondaba nuestras vidas como el viento siroco que azotaba las olivares en verano. Jaén. Mi Jaén. Con sus fiestas de la vendimia donde el vino tinto corre como sangre en las venas de la gente. Siempre había sido un lugar de pasiones contenidas. Yo, Manuel, ingeniero agrónomo que pasaba los días entre surcos de olivos plateados y noches revisando cuentas en la cooperativa, había aprendido a enterrar mis propios demonios. Después de perder a Carmen en aquel accidente de coche en la carretera a Úbeda,
Me había volcado en la finca familiar, en las reuniones de la cofradía de la Semana Santa, en fingir que la vida seguía su curso lento y predecible. Pero Alberto, con sus 23 años y su belleza morena que recordaba a los jinetes de las ferias, era un recordatorio vivo de que el pasado no se entierra tan fácilmente. Lo ayudé a levantarse, ignorando el dolor en mi rodilla artrítica, y lo llevé al salón, donde el fuego de la chimenea crepitaba como un confidente traidor. Nos sentamos en el sofá de cuero gastado, herencia de mi suegra, y le preparé un té de manzanilla, el remedio de Carmen para todo mal. Habla conmigo, chico. Soy tu padre ahora. ¿No? O al menos, ¿lo intento? Él se rió amargamente. Un sonido que cortó el aire como una navaja. Padre. Qué palabra tan grande para alguien que ni siquiera sabe quién soy yo. Y entonces, en un torrente que no pude detener, Alberto derramó su alma, las noches en vela fantaseando con chicos del pueblo. Los besos robados en las sombras de la catedral durante la procesión del Círculo de Pasión. El terror de ser descubierto en una tierra donde la homofobia se susurra en las tabernas como un veneno lento. Me corto el pelo porque así parezco más normal. Más como los hombres de aquí, que cazan y beben y no sienten esto. Señaló su pecho, donde el corazón latía desbocado. Escuché en silencio. El té enfriándose en mis manos callosas. Recordé mis propias juventudes. Aquellas cartas arrugadas que quemé en la estufa después de la muerte de Carmen. Confesiones de un amor fugaz con un compañero de universidad en Granada que nunca volví a ver. ¿Era eso lo que me unía a él? ¿Un secreto compartido en las venas andaluzas? No estás solo, Alberto. Dije al fin. Mi voz ronca por el peso de las palabras. Yo también he sentido cosas que Jaén no perdona. Sus ojos se abrieron como platos. Y por primera vez desde que nos conocimos, vi en ellos no miedo, sino una chispa de esperanza. Aquella noche, le vendé las manos. Le corté el pelo con cuidado bajo la luz amarilla de la lámpara. Y hablamos hasta que el alba teñía de rosa los cerros de olivos. No sabía que ese acto de compasión sería la semilla de un amor prohibido. Un lazo que nos ataría más fuerte que la sangre. Los días siguientes fueron un baile delicado en la casa de la calle Real, donde el aroma del pan recién horneado de la panadería vecina se mezclaba con el incienso de la iglesia cercana. Alberto empezó a abrirse como una flor de azahar en primavera, contándome anécdotas de su vida que Carmen nunca mencionó, las burlas en el instituto por su voz suave, las escapadas a Baeza para ver películas francesas en el cine viejo, donde un chico llamado Javier le había robado un beso que aún le quemaba los labios. Yo escuchaba, fascinado y aterrorizado, porque en cada palabra suya veía ecos de mi propia juventud reprimida. Manuel, ¿tú has amado a alguien así? Me preguntó una tarde mientras podábamos los rosales del patio. El sol de Jaén derramándose como miel sobre nosotros. Dudé. Las tijeras temblando en mi mano. Sí, admití, mirando hacia la sierra donde los olivos se perdían en el horizonte. En Granada. Durante la universidad. Se llamaba Raúl. Fue breve. Como un vendaval. Pero me cambió para siempre. Alberto se acercó. Su hombro rozando el mío. Y en ese toque inocente,
Sentí una corriente que me erizó la piel. ¿Y por qué no lo seguiste? Preguntó. Su aliento cálido contra mi cuello. Porque la vida aquí, en Jaén, no deja espacio para sueños como ese. La familia. La finca. Las expectativas. Todo te ata como las raíces de estos olivos. Hablamos de eso durante horas. Sentados en el banco de piedra del patio. Con el sonido distante de las campanas de la Catedral de la Asunción marcando el tiempo. Por primera vez. Sentía que no era solo el viudo de Carmen. Sino un hombre completo. Compartiendo su carga con alguien que entendía el peso del silencio. Pero el idilio duró poco. Una semana después. Durante la feria de San Lucas. Cuando Jaén se llenaba de casetas con flamenco y vino de la tierra. Descubrí la primera grieta. Alberto había salido con amigos del pueblo. Y yo. Inquieto en casa. Revisé su teléfono olvidado en la mesa, un acto que me avergüenza ahora. Pero que el miedo dicta. Mensajes de Javier, te echo de menos. Amor. Vuelve a Baeza. Olvídate de ese viejo que te cuida como a un niño. El estómago se me revolvió como si hubiera bebido vinagre. ¿Viejo? ¿Yo? La rabia me cegó. Y cuando Alberto regresó al amanecer. Con el olor a tabaco y a besos ajenos en la ropa. Lo confronté en la cocina. Bajo la luz cruda del fluorescente. ¿Qué es esto? ¿Alberto? ¿Soy solo un cuidador para ti? ¿Un viejo que te consuela mientras esperas a tu verdadero amor? Él palideció. El rostro surcado por el cansancio de la noche. Manuel. No es lo que piensas. Javier es el pasado. Un error. Tú. Tú eres diferente. Pero sus palabras sonaban huecas. Y en mi furia. Le lancé el teléfono contra la pared. El cristal haciéndose añicos como mi confianza. Sal de mi vista. No quiero verte hasta que aprendas a ser honesto. Él huyó a su habitación. Y yo me quedé solo. El eco de mi voz rebotando en las paredes como un juicio divino. Aquella noche. Jaén dormía bajo un cielo estrellado. Pero en mi alma. La tormenta había empezado. La reconciliación llegó como la lluvia escasa de otoño en Jaén, inesperada e insuficiente para calmar la sed. 2 días después del incidente. Encontré a Alberto en la finca. Entre los olivos centenarios que mi familia cultivaba desde la época de los moriscos. Estaba cavando un hoyo para plantar un nuevo retoño. Las manos sucias de tierra roja. El sudor perlando su frente como perlas de rocío. Lo siento. Manuel. Dijo sin mirarme. La pala hundiéndose en la arcilla con un golpe sordo. No quise herirte. Javier fue un escape. Nada más. Tú eres mi ancla. Me acerqué. El sol calentándome la nuca. Y tomé la pala de sus manos. Yo también lo siento. Chico. La celosía me nubla la razón. Pero prométeme honestidad. Nada de secretos. Él asintió. Y en ese gesto. Nos abrazamos por primera vez, un abrazo torpe. Paternal al principio. Pero que se prolongó hasta que sentí su corazón latiendo contra el mío. Un ritmo compartido que aceleró el mío. Jaén. Con su tierra fértil y sus tradiciones que atan como cadenas.
Parecía por un momento un paraíso donde los hombres podían amarse sin juicios. Regresamos a casa en silencio. Pero el aire entre nosotros había cambiado, cargado de promesas no dichas. De toques accidentales que enviaban chispas por mi espina dorsal. Las semanas siguientes fueron un torbellino de intimidad creciente. Compartíamos cenas en la terraza. Con el vino de la cooperativa que yo elaboraba. Hablando de todo y de nada. De las procesiones de Semana Santa donde los nazarenos arrastran pasos pesados como culpas. De los sueños de Alberto de estudiar arte en Madrid. Lejos de las murmuraciones del pueblo. Una noche. Bajo la luna llena que bañaba los tejados de tejas rojas. Me confesó su mayor miedo: quiero ser yo mismo. Manuel. Pero aquí. En Jaén. Ser gay es como ser un olivo en medio del desierto, sobrevives. ¿Pero a qué precio? Yo le tomé la mano. Mis dedos entrelazándose con los suyos. Jóvenes y fuertes. Y por primera vez. No las solté. Entonces. Hagámoslo juntos. Yo te protegeré. Ese juntos se convirtió en nuestra brújula. Empecé a notarlo en los detalles, como su mirada se demoraba en mi boca cuando hablábamos. Como mis sueños se llenaban de su imagen. Desnudo y vulnerable bajo las sábanas. Una tarde de lluvia torrencial. Cuando el siroco traía nubes negras desde el desierto. Nos refugiamos en el granero de la finca. El olor a heno húmedo y a madera vieja nos envolvió. Y mientras secábamos las herramientas, nuestras manos se rozaron. Alberto no se apartó, en cambio. Se inclinó hacia mí. Sus labios rozando los míos en un beso tentativo. Dulce como el aceite virgen que exprimíamos en la almazara. Manuel. Susurró. Y yo respondí con un hambre que había reprimido por décadas. Atrayéndolo contra mí. Nuestros cuerpos encajando como piezas de un rompecabezas prohibido. El beso se profundizó. Sus manos explorando mi pecho bajo la camisa empapada. Y por un instante. Olvidé todo, la memoria de Carmen. Las expectativas de la familia. El peso de Jaén sobre nuestros hombros. Fue romántico. Urgente. Un bálsamo para almas heridas. Pero al día siguiente. La realidad nos azotó como un latigazo. Mi cuñado. Paco. Hermano de Carmen. Llegó sin avisar a la finca para discutir los impuestos de la cooperativa. Nos encontró en la cocina. Riendo por una broma tonta. Y su mirada se endureció al ver cómo Alberto me tocaba el brazo con familiaridad. Manuel. ¿Qué pasa aquí? Ese chico no es tu hijo de sangre. Cuida lo que haces. O la gente hablará. Sus palabras fueron un veneno. Recordándome que en Andalucía los rumores viajan más rápido que el viento. Alberto se tensó, retirando la mano como si quemara. Y esa noche, en la cama, yo no pude dormir. La culpa me roía. ¿Estaba corrompiendo a un chico vulnerable? ¿O era él quien despertaba en mí un fuego que creía extinguido? Al amanecer. Lo encontré en el baño de nuevo, no cortándose el pelo esta vez, sino mirándose al espejo con ojos vacíos. Como si buscara un reflejo que no existía. No puedo. Manuel. Paco tiene razón. Somos un escándalo esperando a explotar. Intenté abrazarlo. Pero se apartó. El primer muro entre nosotros.
Dame tiempo, suplicó. Y yo accedí, ignorando el nudo en mi garganta. El tiempo, sin embargo, trajo más tormentas. Javier reapareció. No como un fantasma, sino en carne y hueso, un fin de semana. Alberto recibió una llamada y desapareció a Baeza, alegando un viejo amigo. Regresó 2 días después, con ojeras y excusas vagas. Pero yo olía la mentira en él como se huele la podredumbre en una aceituna. Dime la verdad. Exigí en el patio, bajo el sol implacable que no perdona secretos. Fui a verlo. A Javier. Dijo que me ayudaría a irme a Madrid. A empezar de cero. Sus palabras fueron un puñal, yo era solo un capítulo temporal. ¿Y yo qué? ¿Alberto? ¿Soy el puente que quemas después de cruzarlo? Él lloró, arrodillándose en la tierra seca. Y yo lo levanté, besándolo con furia, con desesperación, como si pudiera sellar su lealtad con mis labios. Pero el beso no bastó. Esa noche, en la intimidad de mi habitación, la misma donde Carmen y yo habíamos concebido sueños rotos, nos entregamos por completo. Sus cuerpos jóvenes contra el mío, marcado por los años y el trabajo en la finca. Fue un acto de rebeldía y ternura. Susurré promesas en su oído, quédate conmigo. Construiremos nuestra vida aquí, lejos de los juicios. Él gimió mi nombre. Y en ese clímax, creí que habíamos encontrado la paz. Jaén, con sus olivares que resisten siglos de sequía, parecía testigo de nuestro amor naciente. Sin embargo, los secretos tienen raíces profundas. Y el mío, el de Raúl, mi amor perdido, resurgió como un espectro. Una carta llegó por correo. De Granada, Raúl. Ahora profesor jubilado. Había oído de la muerte de Carmen y quería reconectar. La dejé sobre la mesa. Y Alberto la vio. ¿Quién es él?, preguntó. La voz temblorosa. Le conté todo, el romance apasionado. La ruptura por miedo. El arrepentimiento que me había carcomido. En lugar de celos, vi dolor en sus ojos. Entonces, ¿soy solo un sustituto? ¿Otro Raúl para ti? Su acusación me dejó mudo. Y por primera vez, el amor que creíamos puro se tiñó de duda. La duda se enquistó como una espina en el talón de un peregrino. Y Jaén, con su calor sofocante de verano, amplificó cada susurro de desconfianza. Alberto empezó a distanciarse, cenas silenciosas donde el tintineo de los cubiertos era el único diálogo. Paseos por la sierra donde sus pasos se adelantaban a los míos como si huyera de un perseguidor invisible. Intenté reconectar, llevándolo a la almazara familiar durante la molienda, donde el rugido de las prensas y el aroma aceitoso nos envolvía como un ritual ancestral. Mira, Alberto. Esto es lo que somos, raíces profundas que nadie arranca. Él sonrió débilmente. Pero sus ojos vagaban hacia el horizonte. Hacia Baeza o Madrid. Hacia libertades que yo no podía ofrecer. Entonces llegó el conflicto que lo cambió todo, la boda de la hija de Paco en la parroquia de San Juan. Toda la familia extendida, tíos de Linares, primos de Andújar, se reunió en una explosión de trajes de flamenca y jerez dulce.
Alberto y yo llegamos juntos. Mi mano en su espalda baja por un instante demasiado largo. Y los ojos de la gente se clavaron en nosotros como flechas. Mi hermana Inés. Siempre la chismosa del clan. Me arrinconó en el patio de la iglesia. Manuel. ¿Qué pasa con el chico? Se os ve demasiado cercanos. Recuerda a Carmen. Dios la tenga en su gloria. No manches su memoria. Sus palabras fueron un latigazo. Y yo me defendí con torpeza, es familia. Inés. Solo eso. Pero no era solo. Durante la fiesta. En la caseta alquilada con farolillos de colores y guitarras rasgueando bulerías. Vi a Alberto bailando con una prima lejana. Su cuerpo moviéndose con gracia felina bajo las luces parpadeantes. Celos irracionales me invadieron. Y bebí demasiado manzanilla. Hasta que lo arrinconé en un rincón oscuro. Detrás de las barracas. ¿Qué haces? ¿Provocándome así? ¿Quieres que todos lo sepan? Él se zafó de mi agarre. Los ojos llameantes. No soy tu propiedad. Manuel. Quiero vivir. No esconderme en tu finca como un secreto sucio. Su voz atrajo miradas. Y en ese momento, Paco se acercó. Su bigote temblando de ira. ¿Qué demonios pasa aquí? Habla claro. Muchacho. Alberto. Acorralado. Explotó. Pasa que Manuel y yo nos amamos. ¿Contento? El silencio cayó como una losa. Roto solo por el eco de una guitarra lejana. Paco palideció. Luego enrojeció. Y su puño voló hacia Alberto. Pero yo me interpuse. Recibiendo el golpe en la mandíbula que me dejó un hematoma púrpura. Basta. Es mi vida. Rugí. Escupiendo sangre en el suelo empedrado. La familia se arremolinó. Murmullos convirtiéndose en gritos, escándalo. En Jaén no se hace eso. Alberto huyó en medio del caos. Y yo. Tambaleante. Lo seguí hasta el coche. Donde lo encontré sollozando al volante. Lo arruiné todo. Gimió. No. Nosotros lo arruinamos al escondernos. Respondí. Besando su sien salada. Pero el daño estaba hecho. Al día siguiente. Paco irrumpió en la casa con un notario, la finca es herencia de Carmen. Si sigues con esto. Te la quito todo. Era una amenaza vacía, legalmente. Era mía. Pero el peso emocional era aplastante. Alberto. Aterrorizado. Empacó una maleta esa noche. Me voy a Madrid. Manuel. Javier me espera. Aquí solo traigo ruina. Intenté detenerlo. Suplicando en la puerta. Bajo la lluvia que finalmente caía sobre Jaén como lágrimas divinas. Quereré. Lucharemos juntos. Pero él negó. Los ojos duros, tú tienes tu vida. Tu legado. Yo necesito la mía. Me besó una última vez. Un adiós que sabía a hiel. ¿Y se fue? El motor del viejo Seat rugiendo en la noche. Los meses siguientes fueron un infierno personal. La finca se marchitó bajo mi negligencia, olivos sin podar. Aceitunas caídas pudriéndose en el suelo. Y Jaén me juzgaba en cada esquina,
Miradas evasivas en el mercado de la Plaza de la Constitución. Invitaciones canceladas a las peñas flamencas. Inés me visitó una vez. Con pucheros y consejos, olvídalo. Manuel. Encuentra una mujer decente. Pero yo no podía. Escribí cartas a Alberto que nunca envié. Soñé con su rostro en las procesiones de la Borriquillo, donde los pasos dorados parecían burlarse de mi soledad. El secreto de Raúl resurgió en mis pensamientos. ¿Había huido yo también? ¿Por miedo? ¿O era el destino de los hombres como nosotros? ¿Amar en las sombras? El punto de quiebre llegó en noviembre, durante la recogida de la aceituna. Estaba solo en la finca. El sol bajo tiñendo los árboles de oro, cuando un coche se detuvo en el camino de tierra. Bajó Javier. No, Alberto. Vengo por él, dijo. Su acento de Baeza cortante como vidrio. Alberto está en Madrid. ¿Pero mal? Depresión. Dice que tú lo destruiste. La rabia me cegó. ¿Yo? Él me abandonó por ti. Javier rió con sorna. No seas ingenuo. Viejo. Alberto te usó para salir del armario. Ahora quiere libertad real. No tu caridad paternal. Sus palabras fueron el catalizador. Tomé el coche y conduje a Madrid esa misma noche. Las luces de la autovía borrosas por las lágrimas. Llegué al amanecer a un piso cutre en Malasaña, donde encontré a Alberto deshecho, barba descuidada, ojos hundidos, rodeado de lienzos a medio pintar. Manuel. ¿Por qué has venido? Murmuró al verme en la puerta. Porque te amo. ¿Ella? Y porque huir no resuelve nada. Nos abrazamos en el umbral. El barrio bohemio despertando a nuestro alrededor con cafés humeantes y grafitis de colores. Pero Javier no era un villano de opereta, esa noche. Mientras Alberto dormía. Me confrontó en la calle, él me eligió a mí al final. Vete. Y entonces. El giro, Alberto. Oyéndonos desde la ventana. Bajó corriendo. No. Javier. Te usé para escapar. Pero amo a Manuel. Vete tú. El caos estalló, Javier. Herido. Reveló un secreto devastador, había estado chantajeando a Alberto con fotos de sus besos en Baeza, amenazando con enviarlas a la familia si no volvía. Era mi forma de tenerte. Gritó. Alberto. ¿Traicionado? Se derrumbó en mis brazos. Y yo. Furioso. Lo eché a golpes de la puerta. El primer acto de violencia que permitía en mi vida. Jaén parecía lejano. Pero su espíritu, pasional, vengativo, nos había seguido hasta allí. El aftermath de la revelación fue un vendaval que arrasó con las ruinas de nuestras vidas. Alberto y yo nos quedamos en ese piso de Malasaña, rodeados de lienzos caóticos que reflejaban su alma fracturada, retratos abstractos de olivos retorcidos, figuras entrelazadas en sombras ambiguas. Me siento sucio. Manuel. Confesó una mañana, mientras el aroma de churros fritos subía desde la calle. Javier me manipuló. Pero yo le di poder al escondernos. Lo abracé. Mi mandíbula aún dolorida del golpe de Paco. Y susurré, la suciedad se lava con verdad. Volvamos a Jaén. Enfrentémoslo todo.
El viaje de regreso fue un calvario de silencios y caricias robadas en las paradas de servicio, donde el paisaje andaluz se desplegaba como un tapiz de perdón pendiente. Llegamos a la finca al atardecer, el sol hundiéndose tras la sierra como una promesa rota. La casa estaba tal como la dejamos, polvorienta, con el eco de ausencias. Esa noche, bajo las estrellas que Jaén regala como joyas a los valientes, le propuse algo radical: hablemos con la familia. No más secretos. Él tembló en mis brazos, pero asintió, por nosotros. La confrontación fue en Navidad, durante la misa del gallo en la catedral. La familia al completo, Paco, Inés, los primos, se reunió en el banco familiar, el incienso envolviéndonos como un velo de juicio. Después de la Eucaristía, en el claustro nevado de Escarcha Rara en Andalucía, les dijimos la verdad: Alberto y yo nos amamos. No como padre e hijo, sino como hombres. El silencio fue ensordecedor, roto por el llanto de Inés: Dios mío. Manuel. ¿Y Carmen? Paco se levantó. El rostro pétreo: eres un depravado. Renuncio a ti. Pero Alberto, con voz firme forjada en el fuego de Madrid, intervino: tío, tu odio no nos define. Amo a Manuel porque me salvó cuando nadie más lo hizo. Si nos echas, pierdes a tu sobrino. El debate se extendió hasta el amanecer. En la casa, con vino y lágrimas como mediadores, Paco, bajo la presión de los recuerdos de Carmen, quien siempre defendió a Alberto contra el mundo, cedió a regañadientes: no lo entiendo. Pero es familia. Inés nos abrazó, susurrando bendiciones paganas. No fue un perdón instantáneo, hubo meses de tensiones, de visitas frías, de rumores que se disiparon como humo de hogueras de San Juan. Pero era un comienzo. Jaén, con su orgullo herido y su corazón generoso, empezó a aceptarnos: un tendero que guiñó el ojo en el mercado, una peña que nos invitó a un cante hondo donde nuestras manos se entrelazaron abiertamente. Nuestra relación floreció en esa nueva libertad. Alberto se matriculó en Bellas Artes en Granada, viajando los fines de semana. Y yo reformé la finca, plantando un olivar nuevo dedicado a Amor Prohibido, un aceite que se vendió como pan caliente por su historia. Las noches eran nuestras, cuerpos entrelazados en la cama grande, susurros de planes futuros, risas que ahuyentaban fantasmas. Pero no todo fue idílico: las pesadillas de Alberto sobre Javier, quien, avergonzado, se mudó a Córdoba, nos despertaban sudados. Y mis dudas sobre envejecer lo atormentaban: ¿y si te cansas de este viejo olivo? Él reía, besando mis arrugas: eres mi raíz, Manuel. Eterna. El clímax inesperado llegó en primavera, durante la bendición de los olivos en la cofradía. Raúl, mi amor perdido, apareció en la finca. Había oído los rumores y venía a cerrar el círculo. Alto, canoso, con ojos que aún me removían el alma. Me confrontó en el patio: Manuel, siempre supe que eras para mí. Ese chico es un capricho. Alberto, oyéndolo desde la ventana, irrumpió con furia: fuera de aquí. Manuel me eligió a mí, no a tus recuerdos polvorientos.
La escena fue dantesca, Raúl. Herido. Revelando una carta de amor que nunca envié. Y yo. Entre ellos. Eligiendo por fin, Raúl. Fuiste mi juventud. Alberto es mi vida. Raúl se fue. Pero no sin una bendición amarga, cuídalo. O el arrepentimiento te comerá vivo. Ese rechazo fue nuestra catarsis. Alberto pintó un mural en la pared de la casa, dos figuras abrazadas bajo olivos. Simbólicas de nuestra jornada. Jaén nos acogió del todo entonces. Con sus fiestas y sus silencios. Y nosotros. Con nuestras cicatrices. Encontramos la paz. No fue un final de cuento, hubo discusiones. Celos residuales. El peso de la sociedad. Pero era humano. Real. Como el aceite que chorrea de las prensas, puro a pesar de la presión. Hoy. 2 años después. Camino por la sierra con Alberto a mi lado. Su mano en la mía. El sol de Jaén besándonos la piel. Hemos plantado un jardín de jazmines en memoria de Carmen. Y en las noches de luna. Bailamos sevillanas torpes en el patio. Riendo de nuestras faltas. El amor. En esta tierra de pasiones y perdones. No es perfecto. Pero es nuestro. Y en cada aceituna que recolectamos. Saboreamos la victoria de haber elegido la verdad sobre el miedo.